Ujú. Bueno, A ver si les gusta. vamos a esperar un par de minutitos más y también pues vamos a retomar donde estábamos a poner aquí el material. Y no se olviden poner a su nombre en el chat grupal, como siempre, para la parte de la asistencia en este minuto más que les esperamos a los demás compañeros que se conecten. No se olviden poner su nombre, hasta mientras que les esperamos a los demás compañeros también. Y retomaremos de una vez, ¿no? Estábamos viendo esto, la estructura de los tributos, ¿no? Entonces, ya sea impuesto, tasa, regalía, contribución especial, necesita tener esta estructura. Eh, ya habíamos pasado por la parte de lo que es el hecho generador, ¿verdad? Como el supuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido en la ley y a cuyo acaecimiento recae la obligación, origina la obligación tributaria, ¿verdad? Luego, la materia imponible son los bienes sujetos a la obligación tributaria, ¿verdad? Luego está pueden ser bienes o servicios, ¿no? Luego está la base imponible que habíamos visto, ¿verdad? Que es la cuantía de la materia imponible, o sea, cuánto vale para poder calcular el impuesto. Justo ahí habíamos terminado en el anterior periodo, ¿no? El artículo 42 señala que la base imponible, ¿no? Vamos a revisar en la ley. Vámonos al artículo 42. Acá está. Y vamos a seguir admitiendo, ¿no? Señala, base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud. ¿Mm? Obtenidos de acuerdo a normas legales, no vamos a, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, ¿no? Entonces, eso es la base imponible. No es muy claro, ¿verdad? Como todos los conceptos tributarios, porque tiene muchos también elementos económicos, ¿verdad? Base imponible, o sea, el valor sobre el que vamos a cobrar el impuesto, dice, es una unidad de medida, para empezar. ¿Cuál es una unidad de medida? Un metro, un litro, ¿verdad? Un galón, una onza, un pie cúbico, esas son unidades de medida, ¿verdad? Entonces, una base imponible puede ser, por ejemplo, un litro de whisky, ¿verdad? ¿No? Van a ver acá, ¿qué dice? Acá existe se llama impuesto a los tributos específicos, ¿verdad? Entonces, acá te dice cuánto vas a pagar, ¿verdad? Por la chicha de maíz, por ¿no ves? Entonces, eso es ay, me he equivocado. Esa es una unidad de medida para poder calcular el impuesto, ¿verdad? Por cada litro, de verdad, de estas bebidas alcohólicas que, como dice aquí, que importes o que vendas, vas a pagar un impuesto, ¿no? Entonces, una unidad de medida tomada en cuenta para poder calcular el impuesto, en este caso, a los valores, a los consumos específicos. Ahora, aquí también está una unidad, es una unidad de medida, también son las unidades, decenas, centenas, ¿verdad?
que dice que vas a pagar 139 pesos por cada 1000 unidades de cigarrillos rubios que tú importes, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando, digamos, de un porcentaje, ¿verdad? Sobre cuánto valen los cigarrillos. Estamos diciendo, si tú importas 1000 cigarrillos, no me importa cuánto valga cada cigarrillo, vas a pagar 139 pesos, ¿no? Entonces, unidad de medida, ¿verdad? Para poder calcular el impuesto. Una unidad de valor es la plata, pues, ¿verdad? Es la unidad de valor por excelencia, ¿no ve? La moneda común de cambio. Unidad de valor para calcular el impuesto sería, en este caso, donde estamos acá, la unidad de valor para calcular el impuesto sería, acá está, valuación del terreno, ¿verdad? El valor catastral o el valor de la minuta, ¿no ve? ¿Cuánto vale tu bien inmueble en la compra-venta para calcular el impuesto a la transferencia? Unidad de valor. Luego existe unidad de magnitud y esta es un poco más difícil porque no es nada común, ¿verdad? La unidad de magnitud es como, ¿cuánto pagan por las regalías, no ve? Por metro cúbico de extracción de gas, ¿no? Esa es una unidad de magnitud, un metro cúbico. O el bar, ¿no ve? De la presión, eso. Entonces, esas son unidades de magnitud, pero también ayudan o pueden ser base para el cálculo de obligaciones tributarias, ¿verdad? Ahora dice, obtenido de acuerdo a normas legales respectivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma legal respectiva? 139 pesos por 1000 unidades, ¿no? No hay donde perderse, ¿verdad? Está en la norma, está obtenido esa unidad, ¿verdad? Esa base imponible está obtenida de acuerdo a una norma legal, ¿no ve? Sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. En este caso, la alícuota, vamos a definirla ahorita y para poder acabar de entender la idea, ¿verdad? Entonces, esa es la base imponible, ¿verdad? Unidad de medida, valor o magnitud obtenidas de acuerdo a normas legales. Ahora, sobre esta base imponible se aplica la alícuota, dice, ¿verdad? En el caso de la compraventa, sobre los 53,000 bolivianos, ¿cuánto hemos sacado para pagar? 3%, ¿verdad? Entonces, la alícuota sería ese 3%, ¿verdad? En el caso de los cigarros, la alícuota no es porcentual, la alícuota es constante o es determinada, ¿verdad? 139 pesos, ¿no? Entonces, eso nos lleva al siguiente concepto, ¿verdad? Ya viendo la base imponible, ¿qué es la alícuota? ¿Verdad? Que además de todo está aquí en la misma definición de base imponible, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la unidad de medida, peso, valor, cómo se obtiene de acuerdo a normas legales, ¿no? Tiene que estar en la ley, y sobre la cual se aplica la alícuota. Pero, ¿qué es la alícuota? ¿No? Y una vez es aplicada esta, se determina el tributo a pagar. O sea, pues ya sabes cuánto vas a pagar por ese impuesto, ¿no? Pero, ¿qué es la alícuota? Vamos bien, ¿verdad? En términos generales, podemos decir, When is your birthday? en, en términos generales, podemos decir que la alícuota es la medida en porcentaje o tasa específica, ¿verdad? 3% por transferencia o 139 pesos por 1000 unidades de cigarros, ¿no? Unidad es la medida en porcentaje o tasa específica, ¿no? Que se aplica sobre la base imponible, ¿verdad? ¿Cuál sería la base imponible? Los 1000 cigarros. ¿Cuál sería la base imponible del 3%? Los 53,000 bolivianos del precio de la venta del inmueble, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa es la alícuota, ¿verdad? Es esa porción porcentual o ese monto determinado que tengo que pagar por impuestos, ¿no? Y esto está establecido en el artículo 46 también de nuestro Código Tributario cuando señala que la alícuota es, ¿no? El valor fijo o porcentual, ¿verdad? Ya hemos visto un ejemplo de valor fijo, 939 bolivianos, ¿no? Valor porcentual, 3% que se aplica sobre los montos a las transferencias de bienes inmuebles, ¿no? Valor fijo porcentual, establecido por ley, está establecido por ley, ¿verdad? Acá está en el artículo 79, ¿no? Está establecido por ley y debe aplicarse sobre la base imponible para determinarse el tributo a pagar, ¿no? Entonces, en este caso hemos aplicado sobre la base imponible, ¿verdad? En nuestra minuta.
¿no? A esos 53,000 bolivianos que estaba expresamente en el papel, le hemos sacado el 3%. ¿Y qué hemos hecho con el resultado? Hemos determinado cuánto vamos a pagar de impuestos, ¿no? Entonces, esa es la alícuota, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta aquí de la estructura de los tributos, porque, bueno, es importante, ¿no? Y no sé si no está algo muy claro, podemos ampliar un poco más. O tal vez si está todo claro, ¿no? Vamos a ir avanzando, ¿no? Bueno, ahora como partes constitutivas también de los tributos, ¿no? Está el sujeto pasivo, ¿no? Que es el obligado, pues que tiene que pagar el tributo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O la persona natural o jurídica obligado al pago del tributo, ¿no? Nuestro Código Tributario nos define al sujeto pasivo en su artículo 22, ¿no? Cuando nos señala que el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo o contribuyente no siempre es una persona natural, puede ser una empresa, ¿verdad? Entonces, es una persona natural o jurídica, ¿verdad? Que está obligada al pago del tributo. Pero no solamente dice el contribuyente, ¿verdad? O esa persona natural o jurídica, también señala un sustituto del contribuyente, ¿verdad? ¿Ya? Y los sustitutos son las personas que tienen que pagar el tributo en lugar del contribuyente que está establecido en la ley, pero de acuerdo a normas legales que también vamos a ir revisando, ¿verdad? ¿Quiénes son sustitutos de los pagos de, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Quiénes se configuran como sustitutos? Pero primero vamos viendo qué es el sujeto pasivo, ¿verdad? El sujeto pasivo, bueno, ya hemos visto, es el contribuyente quien debe cumplir las obligaciones tributarias. Contribuyente o sustituto del mismo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, para definir a este sustituto que nos señala aquí, nos vamos a ir al artículo 25, cuando nos establece, o en el cual nos establece qué personas se consideran sustitutos y por qué, ¿no? Dice, es sustituto de la persona natural o jurídica generalmente definida por disposición normativa tributaria, ¿no? Y podría ser un poco más, menos técnicos, ¿verdad? Eso quiere decir que es sustituto, ¿verdad? La persona natural o jurídica definida por la norma, ¿no? Definida por ley, ¿no? Pero genéricamente, o sea, no dice eh, Juan sustituto de Pedro, ¿verdad? Sino establece una norma general por la cual vamos a eh, colocarnos o no, tal vez en las posiciones de sustituto. Ahí vamos a ir revisando eso, ¿no? Que en el lugar del contribuyente, y el contribuyente, ¿quién es? El que tiene que estar designado en la ley para cumplir la obligación tributaria. También no es invento, ¿verdad? ¿Quién es contribuyente? El sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador, o sea, quien recae en el hecho generador. Ya sabemos qué es el hecho generador, ¿verdad? Y dicha condición puede recaer en personas naturales, jurídicas, herencias y asientos, ¿no? Entonces, sabemos quién es contribuyente, ¿no? Entonces, el sustituto, ¿verdad? Es una persona genéricamente definida en la ley, o sea, con carácter general, no más nada específico, que tiene que cumplir las obligaciones tributarias en lugar del contribuyente, ¿no? Ahora, acá están los sustitutos. ¿Quiénes son sustitutos? Agentes de retención o agentes de percepción, ¿no? Nada más. Ahora, ¿qué es un agente de retención y qué es un agente de percepción, verdad? Cada vez tenemos que ir desglosando un poco más los conceptos tributarios, ¿no? El, un agente de retención, dirías, pues es el que te retiene, y un agente de percepción es el que percibe de vos la cantidad de impuestos, pero vamos a ir un poco más al fondo, ¿verdad? Son sustitutos, dice, en calidad de agente de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio, profesión, intervengan en actos u operaciones
de los cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo las obligaciones de imposar su importe al fisco. Ahora dice, son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley, ¿no? Y también especifica quiénes son los de percepción, ¿verdad? Las personas naturales o jurídicas designadas para obtener conjunto con el monto del tributo, conjunto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado, ¿no? Y en realidad no es muy claro, ¿verdad? O sea, no es algo que leas y digas, ah, ya, sí, ya sé qué es, ¿no? Es algo que merece un estudio o un bagaje de conocimientos previos. Y el código tributario está dirigido a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo vamos a ser contribuyentes algún tiempo. Y no es nada claro para alguien que no está iniciado digamos, en estudios económicos, contables o en el derecho, en su defecto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué, cuáles son los sustitutos con un ejemplo y con una explicación, ¿no? Dice, en calidad de agentes de retención o percepción. Entonces, eso nos lleva a inferir que solo existen dos sustitutos, ¿verdad? Los que sean de retención y los que sean de percepción, ¿ya? Pueden ser estos agentes o estos sustitutos, pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿no? Que por sus funciones, dice, actividad o profesión, intervengan en una operación en la que deban efectuar una retención o percepción de los tributos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un acto o por mandato legal, tienen que retener o percibir el tributo. Y ellos, al retener o percibir, van a quedar como obligados, ¿verdad? Entonces vamos viendo uno por uno, de acuerdo a este orden, ¿no? Dice que son de retención. Ya sabemos que hay dos, retención y percepción, ¿verdad? De acuerdo a ley, cada uno tiene que hacer su actividad, retener o percibir. ¿De quién? Del contribuyente, ¿verdad? Porque ellos están sustituyendo al contribuyente, ¿verdad? Al retener, al retener del contribuyente la cantidad de impuestos, le van a sustituir, o sea, una vez que al contribuyente le retengan, ya no tiene obligaciones con impuestos. ¿Quién tiene? El agente de retención. Lo propio el agente de percepción, ¿verdad? Desde el momento que perciba del contribuyente el monto de impuestos conjuntamente con la operación, se va a volver él el obligado y le va a sustituir al contribuyente y el contribuyente otra vez ya no va a tener ninguna obligación con la administración tributaria, ¿no? Entonces vamos uno por uno. Agente de retención, las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. El mejor ejemplo del agente de retención es el empleador, ¿verdad? Como hemos visto, de manera muy puntual nada más, en el RCIVA, ¿verdad? El hecho generador, por ejemplo, son los sueldos de las personas naturales, ¿verdad? Emolumentos, salarios, con cualquier nombre hemos visto, ¿no? Ese sueldo a vos te pagan, digamos, desde el punto de vista del empleado, te pagan, pero ya te han retenido, ¿verdad? O sea, te dicen, tu sueldo es 3,000, pero efectivamente recibes 2,000 algo, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ese restante, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Tú no has agarrado los 3,000 y se lo has entregado a tu jefe los 600, ¿no ve? Directo te ha dado amputado, ¿no? Recortado de los 600 pesos, ¿no ve? Por ejemplo, 2,400. ¿Ya? Y te ha dado. Entonces, ¿qué ha pasado? Te ha retenido, ¿verdad? Entonces, tu jefe es tu agente de retención. Entonces, tú eres el contribuyente, ¿verdad? Porque tú has dado el efectivo, solo que tú no vas a ir a pagar al fisco. Como ya te han retenido, tú ya no eres el obligado. ¿Quién es el obligado? El agente de retención. Él tiene que ir y cumplir las obligaciones tributarias de vos y de todos tus colegas de trabajo, porque él está agarrando la plata, ¿verdad? A vos te ha dado menos. Ese es el agente de retención. Entonces, ¿con quién se va a arreglar la administración tributaria? Con el agente de retención, ¿verdad? Cuando él incumpla con sus obligaciones tributarias, siempre y cuando haya retenido. Ahora, si a vos te lo entregan los 3,000, tú eres obligado y él también por sonso, pues por no retenerte, por no cumplir con su obligación, ¿verdad? ¿Ya?
Ese es el agente de retención. Ahora, ¿cuál es el agente de percepción? ¿No? También recibe el monto, pero de manera diferente, ¿no ve? No te retiene. ¿Qué hace? Percibe, ¿verdad? Y la percepción, digamos, cuando te retiene, el agente de retención, cuando él te retiene, él está agarrando primero el monto total, los 3,000 pesos, ¿no ve? Te lo recorta y te lo entrega el saldo. Ahora, cuando alguien es agente de percepción, ¿qué hace? No está en poder del dinero al principio, ¿verdad? No está en poder de los 3,000 bolivianos. El obligado, el contribuyente, le va a entregar la plata, dice, conjuntamente con una operación grabada, ¿no ve? Le va a entregar la plata y de ahí va a sacar para ir a pagar impuestos. Entonces, el mejor ejemplo del agente de percepción es un vendedor con factura, ¿no ve? Porque te dice, digamos, el precio está con factura 100 pesos, ¿no ve? Entonces tú agarras y tú tienes los 100 pesos, ¿no? Entonces tú compras y al realizar esta compra, tú vas a pagar el IVA, ¿verdad? Porque el IVA está incluido en el precio de la factura, ¿no ve? Entonces, agarra, porque no te dice 100 pesos del bien y 13 pesos del IVA, ¿no ve? El IVA ya está incluido en el precio del bien, ¿no? Entonces, tú pagas los 100 pesos y ¿qué le estás dando? Le estás dando los 13 pesos más, ¿no ve? Le estás dando 83 pesos de su precio y los 13 pesos 87 pesos del precio y 13 pesos para que él vaya a pagar el IVA, ¿no ve? Entonces, como tú le has dado la plata, conjuntamente con el precio de venta, le has dado para que pague los impuestos, ¿qué ha hecho tu vendedor? Ha percibido, ¿no ve? Ha percibido conjuntamente con el monto de la operación grabada, o sea, la venta, el monto para ir a pagar los impuestos cuando le llegue, digamos, el plazo, ¿no ve? Llegue eh, el día definido por su NIT para ir a pagar. Entonces él va a agarrar y de todas las compraventas va a ir y va a pagar, ¿verdad? Entonces, agente de percepción, ¿no? Y desde el momento en que percibe, también es el obligado, él, el sustituto, ¿verdad? Porque el obligado original sería él, o el contribuyente sería el que dispone la plata, o sea, el que le pasa conjuntamente con el precio los 100 bolivianos. No sé si se ha entendido hasta aquí esto de los sustitutos o tienen alguna duda. Y entonces, si no tienen ninguna duda, vamos vamos a continuar, ¿no? Ahora, ya hemos visto quiénes son los sujetos pasivos, ¿verdad? El de con carácter primario, el contribuyente, ¿verdad? O el que está designado en la ley para, como obligado de impuestos y sus sustitutos, ¿verdad? Que los reemplazan en la obligación tributaria cuando se reúnen ciertas condiciones para configurarse, ¿verdad? Lo que es el agente de retención y lo que es el agente de percepción, ¿no? Ahora, como otra parte como otros elementos ya de la estructura de los tributos, también tenemos a la exención tributaria, que son beneficios, ¿verdad? Para determinadas personas cuyos actos se enmarcan en hechos generadores, pero en mérito de una disposición legal quedan librados del pago de impuestos, ¿no? O sea, alguien que recaiga en la venta, pero que una disposición legal le libere del pago de impuestos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice en nuestro Código Tributario al respecto en su artículo 19, ¿no? Exención, dice. Exención es la dispensa de la obligación tributaria material. Material, aquí le falta una L. Establecida expresamente por la ley. ¿Cuál es la obligación material? Pagar, ¿no ve? Dar la plata a favor de impuestos.
¿Qué es una exención? Es la dispensa de la obligación material. Entonces no va a tener que pagar, pero no dice nada de la obligación formal, ¿verdad? Todavía tiene que cumplir con sus declaraciones y su inscripción en el registro y todo lo demás. Solamente que no va a pagar. Un claro ejemplo de una exención tributaria se realiza, o es la que se ha realizado a la compra-venta de libros, ¿no? Por ley, la compra-venta es un hecho generador, ¿verdad? Pero por otra ley del mismo rango, para fomentar la lectura y el desarrollo cultural, ¿verdad? Se llama Ley Óscar Alfaro de fomento a la lectura, ¿no? De acuerdo a esa ley, la compra-venta de libros, que es un hecho generador, ¿no ve? La compra-venta de libros no paga impuestos. Entonces, esa es una exención tributaria. También existe una exclusión tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una exclusión tributaria? Que de plano tu, tu actividad o este presupuesto económico jurídico en el que recaigas ¿no ve? No va a generar obligación tributaria. No es como el otro, ¿verdad? Te genera obligaciones formales, recaes en el hecho generador, pero no pagas, ¿verdad? No pagas la material. Pero con la exclusión tributaria directo no te alcanza el impuesto, no tienes que cumplir ni obligaciones materiales ni formales, o sea, consiste en la no sujeción a la obligación, ¿verdad? El artículo 6 de nuestro Código Tributario dice en el inciso 2 que solo la ley puede crear y excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, podría decir, la venta de bienes muebles paga IVA, ¿verdad? Pero no paga IVA la venta de bienes muebles destinados al uso personal, ¿no ve? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Estaría excluyendo un hecho generador, ¿verdad? Del objeto de un tributo. Eso nomás es la exclusión tributaria. Y como último elemento de la estructura está la incidencia tributaria, ¿verdad? ¿Sobre quién recaen las obligaciones? ¿No? La incidencia tributaria es directa cuando recaen sobre el contribuyente que está definido en la ley. O sea, cuando no puede haber la posibilidad de que exista un sustituto. ¿No, no puedes ni, ni hacerte retener, ni puedes entregar a alguien para que sea tu agente de percepción. Tú tienes que pagar sí o sí, ¿verdad? Recae sobre el contribuyente de derecho. Esa es la incidencia directa. Como, como el impuesto a la transferencia, ¿no? Tú te compras una casa. ¿Quién te va a retener? ¿A quién le vas a dar para que te lo pague? No hay agente de retención, no hay agente de percepción en este impuesto, ¿verdad? La incidencia es directa. Ahora hay incidencia indirecta, ¿verdad? Cuando existe la posibilidad de que se presente un sustituto, o sea, se puede trasladar a otros sujetos la obligación tributaria. Eh, luego ya vamos a terminar, creo que más o menos. El, ahora, habiendo visto ya la estructura, vamos a pasar a la clasificación, ¿verdad? No sé si hasta aquí, en esta parte de la estructura, tienen alguna duda o no ha quedado algo muy claro para poder seguir avanzando o, en su caso, ampliar un poco más las partes que no están muy claras. Pero, entonces, si no hay ninguna duda con la estructura de los impuestos, eh, vamos con la clasificación, ¿verdad? Y ya les he dejado la tarea que es de este tema. No, no es nada difícil. Bueno, vamos a ver un minutito antes de terminar, pero ya pueden realizarla con lo que hemos llegado hasta acá. ¿No? Vamos a ver lo que es la clasificación de los impuestos y está programada hasta el 9 de abril, así que tienen tiempo, ¿no? Eh, de acuerdo al artículo 9 de nuestro Código Tributario,
podemos clasificar los impuestos, ¿no? Dentro de lo que está vigente en eh, dentro de lo que está vigente en nuestra economía jurídica, ¿verdad? ¿No? Podemos decir que tributos son impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes, ¿verdad? ¿No? Entonces, en eso se clasifican los tributos y además las regalías también son, ¿no? Pero no está aquí expresamente establecido en el artículo 9, ¿no? Entonces son tributos que son las obligaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, o sea, de su potestad tributaria, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales, ¿no? Y las patentes tienen como característica especial que el hecho generador es el uso o el aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividad económica. Y por eso vas al municipio, a la alcaldía, y que tramitas tu patente, ¿verdad? Tu licencia de funcionamiento. Y si quieres poner letrero, patente de publicidad, ¿verdad? Y si quieres hacer alguito en la calle, patente de espectáculo público. Y así se distribuyen los impuestos, ¿no? Vamos viendo lo que es el impuesto de manera específica, ¿no? El impuesto es un tributo, es un tipo de tributo que tiene como origen de la obligación tributaria una circunstancia económica independiente de la actividad estatal individualizada en el contribuyente y se encuentra prevista en la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen del tributo? Es una circunstancia económica, ¿verdad? Pero también puede ser jurídica, como hemos visto en la transmisión del derecho, ¿no? Una circunstancia económica o jurídica independiente de la actividad estatal. O sea, el Estado no te dice, ¿verdad?, vender o comprar o no te obliga a realizar alguna actividad que esté grabada que esté grabada con tributos, ¿verdad? Tú haces porque quieres, te compras, porque quieres vendes, porque quieres viajas, porque quieres importas, ¿verdad? Porque tal vez es tu actividad económica, ¿verdad? Pero el Estado no te ha obligado a realizar, ¿verdad? Entonces, es independiente el impuesto de toda actividad económica, ¿verdad? O, una circunstancia económica independiente de toda actividad estatal, ¿no? Individualizada en el contribuyente, ¿verdad? Individualizada en Pedro Fernández, ¿no ve? Que ha comprado una casa, ¿verdad? Individualizada en el contribuyente y que se encuentra prevista en la ley, ¿verdad? La venta, la transmisión del derecho de propiedad está prevista en la ley como un hecho generador de impuestos, ¿verdad? Del impuesto a la transferencia propiamente dicho, ¿no? También del impuesto al valor agregado. Entonces, ese es un impuesto, ¿verdad? De manera específica y también lo define el artículo 10 del Código Tributario cuando señala que impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por la ley independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, ¿no? Lo que ya habíamos explicado al principio de la diapositiva. Ahora vamos viendo lo que es una tasa, ¿verdad? Una tasa con S, no una tasa con Z, es toda prestación obligatoria en dinero que el Estado en ejercicio de su poder exige en virtud de una ley por un servicio o actividad estatal que se individualiza en el obligado al pago, ¿verdad? Entonces, vamos viendo lo que dice el artículo 11 de las tasas, ¿verdad? Tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación del servicio o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizada en el sujeto pasivo cuando concurran dos circunstancias, que dicho servicio sea solicitud o recepción obligatoria por los administrados y que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público, ¿no? Por inferirse la manifestación del ejercicio de la autoridad. Entonces, ¿no? ¿Quién es el único que te puede dar permiso para ejercer una actividad económica? El Estado, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué va a pasar? Vas a ir y vas a solicitar, ¿verdad? Que te den tu licencia de funcionamiento, tu patente de funcionamiento, y por eso te van a cobrar una tasa, ¿verdad? Una tasa o patente, ¿verdad? Entonces, va a ser de solicitud obligatoria por el administrado para ejercer esa actividad económica, ¿verdad? Y
solo el Estado, ¿verdad? Es el único que puede darte este permiso, porque es una manifestación del ejercicio de su autoridad, ¿no? Ahora dice, no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación, ¿verdad? Entonces, cuando tú pagas una tasa, solamente tiene que estar destinado al servicio o la actividad que constituye esta, ¿verdad? A, al mantenimiento de la administración tributaria, ¿verdad? Que está a cargo de este registro, del control de las licencias de funcionamiento, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de que, por ejemplo, también son tasas, ¿verdad? Los cobros que se hacen por otra prestación de servicio que se individualiza en el contribuyente, ¿verdad? Son esos cobros que te hacen por algunos servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de salud, a veces te cobran 20 pesitos, 30 pesitos, ¿no ve? Eso es también una tasa, ¿verdad? Que va dirigida al mantenimiento de la actividad, ¿verdad? Para poder prestar eh, con continuidad el servicio público o el servicio básico de salud, ¿no? Entonces, esta prestación de servicio, ¿verdad? Se individualiza en vos, en el contribuyente, ¿no? Individualizada en el sujeto pasivo, ¿no? Y cuando recurras al examen o a eso, no va a ser en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Va a ser en beneficio tuyo y solamente a vos te van a prestar el servicio o la consulta o cualquier otro servicio público que de manera individual estés yendo a solicitar, ¿no? Entonces, este se individualiza en el sujeto pasivo, ¿verdad? Eso también es un ejemplo de las tasas, ¿no? Después están las contribuciones especiales y se definen en el artículo número 12, ¿no? Dice, contribución especial son tributos cuya obligación tienen como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras o actividades estatales cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras, ¿verdad? Que constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales, ¿no? Emergente de los aportes, eh, de los aportes de los servicios de seguridad social se sujetarán a disposiciones especiales, o sea, la ley de pensiones y seguros, ¿no? El, ahora, esta contribución especial, como dice, ¿verdad? Es un tributo que tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas, ¿no? Entonces, la contribución especial, por ejemplo, es el pavimento, ¿no? Por cambiarle a tu calle de ripiado a pavimento. Entonces, ahí van a cobrarle, en tu impuesto a la propiedad va a aparecer un cobro por contribución especial. No van a cobrar a todos los barrios de Cochabamba, ¿verdad? ¿Ya? Pero como tu barrio se está beneficiando, van a cobrar, ¿verdad? Esa contribución especial en ese impuesto nada más. ¿Para qué? Eh, para que ese producto de la contribución especial tenga el destino de la financiación de dicha obra, ¿no? Y además tiene eh, en la característica de que no puede ser individualizado en un solo contribuyente, ¿verdad? Cuando hacen esto, por ejemplo, en beneficio de un barrio, ¿verdad? El, el pavimento de la calle, ¿no ve? Porque ¿a quién va a beneficiar esto? A los propietarios, ¿verdad? Porque va a subir el valor de sus casas, ¿no ve? Porque viene el alumbrado público vale más, servicios básicos vale más, ¿no ve? Pavimento, de ripio a empedrado vale más, de empedrado a pavimento vale más, pasa el micro vale más, ¿verdad? Entonces, tiene acera así bien bonita, con su calzada, todo vale más, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que contribuir, ¿verdad? Para realizar esta obra, ¿no? Pero hay otras obras, ¿verdad? Y estas, bueno, estas obras también, y la mayoría de las obras, así, obras, o sea, eh, que realiza la alcaldía, ¿verdad? Como construcción de puentes, de parques, pavimentado, todo, no puede ser individualizado contribuyente por contribuyente el beneficio. No es como ese que hemos dado el ejemplo de la prestación del servicio de salud, ¿verdad? Y se individualiza en vos solito. O cuando te permiten